La degradación de la iglesia. Capítulo 32. La degradación en Sardis, tercera parte. No todo está perdido en Sardis, continuación. No todo en Sardis es digno de reprensión por parte del Señor, y por eso Él afirma: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han contaminado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Apocalipsis 3, versículo 4. Sin embargo, se requiere poner atención a la frase unas pocas personas en Sardis. Son pocas, no son muchas. A pesar de todo, en Sardis hay algunos hermanos que son rescatables. ¿Y cuál es la característica de ellos? Que no han contaminado sus vestiduras. Estas personas han mantenido sus vestiduras sin contaminación. ¿A qué hace referencia la contaminación? A la muerte. Porque esa es la característica de Sardis, la muerte. Destacado. Las vestiduras hacen referencia a la conducta, a la expresión de las personas, a la revelación de lo que hay en su interior. Como creyentes tenemos una gran necesidad de vestirnos de Cristo para que delante de Él seamos hallados vestidos y no desnudos. Las pocas personas de Sardis que no han contaminado sus vestiduras son los hermanos que vencen diariamente la condición muerta de esa etapa de la iglesia y viven la vida de resurrección del Señor Jesús y disfrutan de todas sus riquezas. Son hermanos que no participan de organizaciones muertas, de doctrinas muertas y de liderazgos y ministerios de muerte. Los hermanos que se conservan así, alejados de toda organización muerta, de las doctrinas de muerte que hay en ellas y de los liderazgos de muerte que regentan el protestantismo, y a cambio siguen al Cordero por donde quiera que Él va, que viven mediante la vida de resurrección que el Señor ha puesto en su espíritu, son aquellas que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Cuando el Señor venga, quienes anden con Él deben tener vestiduras blancas, que indica, por un lado, que no hay en esas vestiduras blancas ninguna contaminación de la muerte que vive Sardis, que han sido vencedores sobre la muerte, viviendo la vida de resurrección del Señor. En segundo lugar, esas personas son dignas, y esa dignidad la han ganado mediante su vivir que es agradable al Señor. La dignidad no se obtiene por derecho propio, ni por herencia, sino que se gana en la medida en que tenemos un vivir digno del Señor. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 10. La dignidad para andar con el Señor en vestiduras blancas es el resultado del diario vivir de esos creyentes que andarán con Él. Esto quiere decir que cada día debo ser diligente en mirar cómo ando, si mi andar es agradable al Señor, si en Él hay frutos que deleiten al Señor, si a cada paso voy conociendo al Señor y creciendo en Él. Haciendo así, alcanzaré la dignidad de andar con el Señor en vestiduras blancas. Apocalipsis 19, versículos 7 al 9 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Los creyentes que vencen la condición de muerte de Sardis
serán vestidos con traje de boda, que es de lino blanco y fino, resplandeciente y limpio, y serán invitados a la cena de las bodas del Cordero, que será el equivalente a reinar con el Señor en el reino milenario, que es la manifestación plena del reino de los cielos, que a la vez es el reino de Cristo. Destacado. La esposa aquí hace referencia a los vencedores, y ellos son los santos que se han preparado. No han esperado a que otro los prepare, sino que han sometido su voluntad a la voluntad del Señor, y cada día han permitido que el Señor vaya bordando su vestido de bodas para entrar en la cena de las bodas del Cordero, para andar con Él en vestiduras blancas. A esos hermanos que conformarán la esposa, la novia, que se casará con el Señor en el comienzo del milenio, se le concede vestirse con un vestido especial de lino fino, resplandeciente y limpio, que refleja las acciones justas que esos santos tuvieron mientras vivieron en la tierra. Ellos han andado no en sus propias obras, sino en las que el Señor les preparó de antemano para andar en ellas. Porque somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, versículo 10. Vencer la muerte que reina en Sardis es sencillo. Consiste en disfrutar permanentemente de las riquezas que el Señor resucitado y ascendido ha puesto en nuestro espíritu. Es seguir al Señor por donde quiera que va, como el único pastor y líder de la iglesia. Es olvidarse de todas las doctrinas y enseñanzas que no sean reveladas por el Espíritu Santo, y es no seguir a hombres que se autoproclaman como siervos y enviados de Dios, sino que siembran muerte en los demás. De esa manera seremos dignos de andar con el Señor en vestiduras blancas. Las promesas al vencedor en Sardis. A quienes venzan la condición funesta de Sardis, el Señor les hace 3 promesas dignas de considerarse detenidamente. El que venza será vestido de vestiduras blancas, y nunca borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Será vestido de vestiduras blancas. El color blanco es señal de victoria sobre todas las cosas que Satanás ha introducido en la iglesia para degradarla, y las vestiduras hacen referencia a la conducta y al vivir de los hijos de Dios. Infortunadamente el cristianismo no pone atención a este tema, porque está ocupado en sus muchas obras de milagros, de sanidades físicas y de acrecentamiento del número de adeptos, pero no se han dedicado a preparar el vestido de bodas, y cuando llegue el momento de estas estarán desnudos, es decir, sus vestidos estarán incompletos y no podrán entrar en las bodas del Cordero, que es el reino de los cielos durante 1000 años. En este punto es bueno considerar la parábola de las bodas que el Señor, refiriéndose al reino de los cielos, nos relata en Mateo 22, versículos 2 al 13. El reino de los cielos ha venido a ser semejante a un rey que hizo fiesta de bodas para su hijo, y envió a sus esclavos a llamar a los invitados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros esclavos diciendo: decid a los invitados: he aquí he preparado mi banquete, mis novillos y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer casos, se fueron uno a su propio campo y otro a sus negocios. Y los demás, echando mano a los esclavos, los afrentaron y los mataron. El rey entonces se enojó, y enviando sus tropas destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Luego dijo a sus esclavos: las bodas están preparadas, mas los que fueron invitados no eran dignos.
Id, pues, a las encrucijadas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo aquellos esclavos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, tanto malos como buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido con traje de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin tener traje de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los servidores: Atadle de pies y manos, y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La parábola nos muestra que las bodas del Cordero son un hecho inminente, que no hay ninguna razón para que no se realice. El Señor las ha preparado, las bodas, porque ese es su deseo eterno, y ellas se realizarán por encima de toda circunstancia. El Señor ha hecho todos los preparativos, ha preparado su banquete, sus animales y novillos engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Solamente faltan los invitados. Inicialmente esos invitados son el pueblo de Israel, pero ellos se dedicaron a sus negocios, a cuidar de sus bienes, y afrentaron y mataron a los siervos con quienes el Señor les envió la invitación. Inclusive le dieron muerte al Hijo del Rey, el Señor Jesús. ¿Por qué tomaron esa actitud? Porque no eran dignos de entrar a una fiesta tan sublime y elevada como es la fiesta de las bodas del Cordero. Debido a la actitud de rechazo del pueblo de Israel frente a la invitación generosa y honrosa que le hizo, el Señor no tuvo alternativa distinta a la de enviar sus ejércitos y destruir a ese pueblo y quemar su ciudad, como es bien conocido en la historia de Israel. No obstante, el Señor no preparó en vano su fiesta de bodas, ya que los invitados inicialmente no alcanzaron la dignidad necesaria para entrar en ella. El Señor mandó llamar a otros invitados, que hace referencia a parte del pueblo gentil, es decir, a los santos del Nuevo Testamento, que están conformados casi en su totalidad por personas no judías y que conformamos la iglesia sin importar nuestra calidad de buenos o malos. Nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, fuimos hallados en las encrucijadas del camino, y con nosotros las bodas serán llenas de invitados. Qué misericordioso es el Señor por tenernos en cuenta para estar en las bodas de su Hijo, a nosotros que hacíamos parte de un pueblo maldito. Destacado. El Señor está lleno de felicidad porque esa fiesta que había preparado desde la eternidad finalmente se realizará. Y cuando Él entró para ver a cada uno de los invitados, ¡oh sorpresa! Definitivamente, para poder disfrutar de las bodas del Cordero, de la cena de las bodas, que tendrá una duración de 1000 años, es necesario tener un vestido especial, un vestido único y apropiado para la ocasión. Recabamos el hecho de que el vestido hace referencia a nuestro diario vivir, con lo que se corrobora que el traje de bodas se prepara viviendo diariamente en el Espíritu, agradando al Señor, disfrutando sus riquezas. Si miramos detenidamente el pasaje de Salmos 45, versículos 13 y 14, podremos tener claridad sobre el asunto del vestido de bodas. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada al rey. En este pasaje la palabra de Dios habla de dos vestidos, uno brocado y otro bordado. Los dos son de oro. El oro tiene que ver con la naturaleza divina de Dios. El vestido brocado, tejido, es necesario para estar en la casa, el palacio del rey. Y ese vestido nos fue dado cuando creímos en el Señor Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3, versículo 27. Ese vestido ya lo tenemos
y nadie puede quitárnoslo. Con ese vestido podemos estar en el palacio, la casa de Dios, que es la iglesia. El Señor nos vistió con su naturaleza divina y nos introdujo en la iglesia, su cuerpo. Pero una cosa es estar en el palacio del rey y otra cosa bien distinta es estar en su presencia. Para ir a la presencia del rey, la hija debe tener un segundo vestido que ya no es tejido, sino bordado. Y obtenerlo es nuestra responsabilidad. En la medida que nos sometemos al Señor, que andamos en el Espíritu, que vivimos en comunión con Él, que oímos su palabra y lo obedecemos, iremos bordando el vestido para poder estar en su presencia y no tener que huir de Él llenos de vergüenza. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, y en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Primera de Juan 2, versículo 28. En las 5 características que el Señor halla en la iglesia en la Odisea, que es la última etapa de la degradación y que trataremos en los capítulos siguientes, el Señor le dice al ángel que está desnudo y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y subrayado desnudo. Apocalipsis 3:17. Para cambiar esa situación de desnudez le da un consejo. Yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Apocalipsis 3, versículo 18. Obsérvese cuidadosamente que esas vestiduras, que son el vestido para las bodas del Cordero, debe ser comprado. No se obtiene gratuitamente como el primer vestido tejido, con que el Señor nos vistió en el momento en que lo recibimos y nos introdujo en su casa. Este segundo vestido tiene un precio que diariamente debemos pagar mediante la gracia que el Señor nos da. En otras palabras, en la medida que disfrutamos la gracia, que es toda la riqueza del Señor, lo que Él es, lo que tiene y lo que ha logrado mediante el proceso de redención, en la medida que disfrutamos todas esas cosas preciosas, vamos bordando nuestro vestido y podremos entrar en las bodas del Cordero y no ser echados de allí. ¡Cuán precioso es el Señor! Nos exige que tengamos un vestido especial para sus bodas. Nos pide que lo compremos, pero Él mismo nos suministra lo necesario para adquirirlo. El disfrute de Él, el disfrute de su gracia. Volvamos entonces a las bodas. Estamos viendo que el Señor, lleno de regocijo, entró para ver la fiesta de bodas que le preparó a su hijo, pero estando allí vio a un hombre que no estaba vestido con traje de boda. El Señor es muy detallista y no se le pasa una sola particularidad que no observe cuidadosamente. Ante la presencia de ese hombre vestido inadecuadamente para las bodas de su hijo, el Señor no puede ser indiferente. Por eso inmediatamente le dice: amigo, ¿cómo entraste aquí sin tener traje de boda? Nota que el Señor no lo trató de maldito, ni de malo, ni de negligente, sino que le da un trato muy especial: amigo. Esto demuestra que aquel hombre no es un incrédulo, sino un creyente, un hijo de Dios, que efectivamente había sido invitado a las bodas. Podemos demostrar la veracidad de esta afirmación leyendo lo que el Señor le dice a los discípulos en Juan 15, versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esto demuestra que el hombre vestido inapropiadamente es un discípulo del Señor, un hijo de Dios. El Señor entonces le pregunta cómo se había atrevido a entrar sin tener el vestido apropiado. Cotejando con lo que hemos visto en Sardis, este hijo de Dios no alcanzó la dignidad para andar con el Señor en vestiduras blancas. Lo que sigue narrando el pasaje es bien desolador, mas él enmudeció.
No hubo disculpas, no hubo argumentos, no hubo culpas a otros, solamente una mudez muy elocuente. Amado lector, esta no es una fábula ni una simple historia, es un testimonio de lo que ocurrirá con todos nosotros los hijos de Dios. Todos, absolutamente todos hemos sido invitados a las bodas del Cordero y a todos se nos ha dado el tiempo y los medios suficientes para preparar nuestro vestido de bodas. Pero muchos serán expulsados de allí porque no aprovecharon el tiempo para bordar su vestido de bodas. Es por esto que el Señor nos advierte: despierta, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces mirad con cuidado cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Ante el silencio del hermano, el Señor no tuvo más remedio que sentenciarlo: atarle de pies y manos y echarle las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. El Señor ordena a quienes le sirven que tomen a ese hombre vestido inapropiadamente, que lo aten de los pies y las manos y lo lancen a las tinieblas de afuera, donde hay lloro y crujir de dientes. Las tinieblas son un ámbito donde no está la presencia del Señor, porque Él es luz, y donde está Él, las tinieblas no prevalecen. Debido a la negligencia de los hijos de Dios, a su actitud de no velar, muchos no podrán estar en las bodas del Cordero, porque mientras vivieron en esta tierra, anduvieron como necios, no aprovecharon el tiempo para andar con el Señor, para caminar en Él, para llenarse de sus riquezas, y no bordaron el vestido que les permitía permanecer en el disfrute de la cena de las bodas. En ese ámbito de tinieblas serán echados, atados de pies y manos, todos aquellos hijos de Dios que no velaron durante su estancia en la tierra, que no se prepararon para alcanzar la dignidad de participar en el reino de los cielos, y allí vivirán una vida de mucho desconsuelo, de angustia, porque tendrán que vivir una vida de lloro y de crujir de dientes, de lamentación, por no haber redimido bien el tiempo en los días que el Señor les permitió vivir en la tierra. Mirad pues atentamente cómo andéis, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Efesios 5, versículos 15 al 17. Al comparar el contenido de la parábola de las bodas con los vencedores de Sardis, que son las pocas personas que en la condición de esa iglesia son dignas de andar con el Señor en vestiduras blancas, encontramos que la inmensa mayoría de los creyentes contemporáneos están en peligro de perder las bodas del Cordero. Corren el riesgo de no poder estar en la cena de bodas, que es la manifestación más alta y definitiva del reino de los cielos y que tiene una duración de 1000 años. Para vencer, para ser vestido con vestiduras blancas, es necesario dejar la condición mortal, la situación de muerte en que se ha asumido Sardis, que es la condición del cristianismo actual. El Señor le advierte al ángel que si no vela vendrá sobre él como ladrón en la noche, sin que se dé cuenta del día ni la hora. Para la iglesia en Sardis y aún para el ángel, la venida del Señor será una sorpresa. Encontrará a los santos sin preparación y sin disposición para estar en la fiesta de bodas, debido a que los santos en esa condición degradada no están velando. Este es un fuerte llamado para ti, querido lector. Entiende que este libro no es una novela, sino que manifiesta parte de la revelación del Señor acerca de la condición deplorable en que se encuentra el cristianismo, en el que tú militas hoy. Y a la vez habla de la misericordia del Señor para todos aquellos que logren ver qué es lo que el Señor está buscando en este tiempo de tinieblas, para que sus hijos tengan un camino de arrepentimiento y puedan bordar sus vestiduras blancas
para entrar en las bodas del Cordero y disfrutar en plenitud la manifestación del reino milenario. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, pero es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3, versículo 9. No borrará su nombre del libro de la vida. Es la segunda promesa que el Señor hace a aquellos de sus hijos que venzan la condición degradada y mortal de Sardis. Según nos enseña la Biblia, nuestros nombres fueron inscritos en el libro de la vida, y lo adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Apocalipsis 13, versículo 8. Destacado: cuando se levante el anticristo y asume el gobierno de la tierra durante la gran tribulación, será adorado por todos los moradores de la tierra, a excepción de aquellos que tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida del Cordero. Para tener un poco más de comprensión sobre el particular, es necesario revisar en el espíritu el pasaje registrado en Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí se nos muestra con mucha claridad cómo es el proceso de nuestra salvación. En primer lugar, encontramos que el Señor, en la eternidad antes del tiempo, pensó en nosotros y nos escogió. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Efesios 1, versículos 3 y 4. En primer lugar, en esa eternidad, nuestros nombres fueron inscritos en el libro de la vida del Cordero. En segundo lugar, aún en la eternidad el Señor nos predestinó, es decir, nos dio un destino anticipado, y ese destino es nada menos que lleguemos a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. En otras palabras, nuestro destino es llegar a ser iguales al Hijo en naturaleza y en vida divina, pero no en la deidad, pues esta es la facultad que hace a Dios adorable, y el Hijo es Dios, y Dios es el único digno de ser adorado en todo el universo. Ser hechos conformes es llegar a tener la misma forma, y esa forma es la llenura interior de la esencia, de las riquezas y de los logros del Hijo, para que siendo llenados interiormente, podamos manifestarlos en toda nuestra manera de vivir. ¡Qué maravillosa predestinación! La tercera etapa de nuestra salvación es el llamamiento. El Señor nos escogió y nos predestinó en la eternidad antes del tiempo. Y cuando hubo tiempo, Él nos llamó. Aún antes de que nosotros oyésemos su llamado y lo aceptásemos, Él, como el Espíritu, trabajó en nosotros hasta que nos hizo oír su voz. Aceptamos su llamado, lo recibimos en nuestro espíritu y nos salvó por la eternidad. Nuestra salvación no depende de nuestras buenas obras ni de nuestros méritos, sino que ella es consecuencia de la misericordia del Señor al escogernos, predestinarnos y llamarnos y ayudarnos a oír y aceptar su llamamiento. En otro tiempo vosotros estabais muertos en vuestras transgresiones y pecados, en los cuales andabais conforme a los poderes de este mundo. Os conducíais según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder
en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia habéis sido salvos. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvos mediante la fe. Esto no procede de vosotros, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Efesios 2, versículos 1 al 9, tomado de la versión al español Biblia al Día. El cuarto punto de nuestra salvación hace referencia a que el Señor una vez nos llamó, nos justificó, es decir, nos hizo justos, a pesar de ser injustos como fuimos. Así está escrito: no hay justo, ni siquiera uno. Romanos 3, versículo 10. No obstante que esto es cierto, de que no hay ni siquiera un justo en la tierra, porque el Señor es el único justo, Él nos justificó. Declaró acerca de nosotros que somos justos, porque la obra de justicia que hizo en el Señor Jesús a favor nuestro. Pues a aquel que no conoció pecado, le hizo pecado a causa de nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5, versículo 21. El quinto punto de la salvación es la glorificación, que no es nada diferente a expresar plenamente al Señor, su esencia y naturaleza, sus virtudes, sus logros en el proceso de la redención, y estas juntas son todas sus riquezas. Ser glorificado no es gritar gloria a Dios reiteradamente, como hacen muchos grupos cristianos, o repetir la frase manida que usan algunos connotados líderes del cristianismo, cuando dicen repetidamente ¡a su nombre! Y la congregación responde ¡gloria! Esas son frases repetidas llenas de muerte, parecidas a los rezos del catolicismo. Dios cierra sus ojos y sus oídos frente a prácticas tan absurdas. Destacado. Glorificar a Dios es expresarlo en nuestra vida, en todos los hechos de ella, en lo que hablamos y en lo que pensamos, y para ello no hay un camino diferente a estar saturados de sus riquezas, saturación que logramos diariamente viviendo en comunión con Él, gozando de todas sus riquezas y yendo al trono de la gracia para ganar gracia y misericordia, y llenándonos de Él hasta tener toda su plenitud. La glorificación es un proceso gradual que se va dando en la medida que le permitimos al Señor trabajar en nosotros para que paulatinamente vaya llenando nuestra alma, nuestro corazón, de su naturaleza y sus riquezas, hasta el punto que ya no quepa más Dios en nosotros. En ese momento hará una mezcla total, completa y absoluta del Señor con nosotros, y ya no habrá ninguna separación entre los dos. Y donde quiera que estemos expresaremos su plenitud. Él se expresará a través nuestro. Como fuimos escogidos, predestinados, llamados, justificados y glorificados, nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero y hasta ahora está ahí. Pero cuando el Señor regrese, reunirá a todos sus escogidos para juzgarlos conforme a sus obras, conforme al vestido que portan en ese momento. Si no alcanzaron la estatura de la plenitud de Cristo, si no fueron saturados en su alma, en su corazón,
de la naturaleza y las riquezas del Señor, si no bordaron completamente su vestido de bodas, si no alcanzaron la dignidad de andar con el Señor en vestiduras blancas, serán echados en las tinieblas de afuera para alcanzar los requisitos que el Señor exige para estar en su presencia, y en ese momento su nombre será borrado del libro de la vida del Cordero. No obstante, el borrado del nombre no será por la eternidad, sino que en el milenio esos santos serán transformados, para que al final de ese periodo hayan alcanzado la transformación necesaria y puedan entrar en la plenitud del gozo y del disfrute del Señor en la nueva Jerusalén. Esta es la razón por la cual el Señor le promete al vencedor de la situación degradada de Sardis: y nunca borraré su nombre del libro de la vida. Tercera promesa que el Señor le hace al ángel de la iglesia en Sardis dice así: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3, versículo 5. Cuando el Señor venga de manera visible, muy cerca del final del período de 3 años y medio de la gran tribulación, establecerá en el aire aquello que en la Biblia se llama el tribunal de Cristo, donde serán juzgados todos los creyentes, los hijos de Dios de todas las eras. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba por las cosas hechas por medio del cuerpo, según lo que haya practicado. Ese juicio no se hará conforme a si las personas a juzgar fueron salvas o no, porque todos los que estarán allí han sido salvos. Tampoco será por la cantidad de pecados que hayan cometido, ni por las cosas buenas o malas que hayan hecho o dejado de hacer. El juicio se hará exclusivamente con base en las obras que permitieron que el Señor hiciese en y por medio de ellos. Si un hermano está totalmente lleno del Señor, si su alma está rebosando de la vida y la naturaleza del Espíritu, ese creyente no tendrá ningún problema. Pero si no ha llegado a la estatura de la plenitud de Cristo, será echado fuera a las tinieblas exteriores, hasta que durante 1000 años alcance la plena transformación. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22, versículo 12. Para entender en qué consiste la promesa del Señor al vencedor de Sardis, consistente en que confesará su nombre delante de su Padre y de los santos ángeles, imaginemos por la fe la escena que habrá en el juicio del tribunal de Cristo. Allí estaremos todos los hijos de Dios de todos los tiempos, sin faltar uno solo de ellos. Habrá mucha expectativa de los hermanos que estemos allí. También de los 4 seres vivientes, de los 24 ancianos y de los millones de ángeles que serán testigos de ese hecho maravilloso. Tal vez uno o unos ángeles, o quizás sean los hermanos que alcanzaron el galardón de ser las primicias, llamará uno a uno los nombres de cada uno de los santos. Cuando sea llamado un hermano determinado que venció la situación de muerte de Sardis, el Señor Jesús pronunciará unas palabras más o menos parecidas a estas: Padre, este hijo tuyo es conocido por mí mientras anduvo en la tierra, caminó en estrecha comunión conmigo, me siguió por donde yo anduve, abrió su corazón para oírme y entenderme, escuchó siempre mi palabra, me sirvió en todos los campos de su vida en la tierra, todos los días de su vida tuvo comunión conmigo, nunca me negó ni se avergonzó de mi nombre, aunque fue perseguido por la gente mundana, por los falsos creyentes y aun por los hermanos, se mantuvo fiel. Padre y ángeles queridos, este hombre es conocido mío, anduvimos siempre juntos y él es digno de andar conmigo en vestiduras blancas. Bueno, sabrán perdonarnos lo pobre de la descripción, pues no tenemos las palabras apropiadas para relatar esa maravillosa escena, pero solo queremos hacer una pregunta adicional. ¿Se imaginan el regocijo de los presentes en ese tribunal
al encontrar una obra tan elevada y santa en una persona del género humano? Ahí sí que hacen falta palabras para narrar. Sin embargo, cuando sean llamados otros nombres, el Señor tendrá que decir más o menos así: este hombre fue un siervo malo y negligente, vivió su vida ebrio de movimientos, misiones, ministerios particulares y liderazgos que nunca fueron de mi voluntad. A esta persona nunca la conocí porque nunca tuvo en su espíritu, nunca lo vi por el trono de la gracia buscando gracia y misericordia para ser socorrido en la oportunidad de vida. Siempre anduvo conforme a sus propósitos, deseos y opiniones. Hizo muchas obras, pero nunca me consultó si eran de mi agrado. Cuando me acerqué a él para buscar algún fruto que saciara mi necesidad, siempre encontré solo hojas, apariencia, pero ningún fruto deleitoso. Durante su vida se dedicó a seguir a hombres, muchos de ellos falsos profetas, que se opusieron a mi obra. Aunque muchas veces toqué a su puerta, aunque muchas veces oyó mi voz, nunca quiso abrirme y nunca me permitió entrar para estar los dos en comunión. Padre y ángeles santos, a este, aunque es mi hijo, nunca lo conocí. Y por eso, delante de vosotros, tengo que decirle esta sentencia: nunca os conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Querido lector, estas no son imaginaciones novelescas, sino un pequeño anticipo de lo que ha de ocurrir en el tribunal de Cristo. Así lo vemos mediante la fe. Esperamos que tú alcances la dignidad para andar con el Señor en vestiduras blancas y que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Finalmente, el Señor concluye la carta amonestando a todos los creyentes para que oigan lo que el Espíritu Santo está hablando a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, versículo 6. Si eres un hijo de Dios, si has sido regenerado, si has creído en el Señor Jesús, si eres parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo, y no puedes disculparte argumentando que nunca tuviste la oportunidad de conocer estas cosas porque el Espíritu está hablando a las iglesias. Tal vez puedas afirmar que nunca te hablaron de esto, pero no puedes negar que el Señor, como el Espíritu, mora en tu espíritu humano y que te está hablando continuamente. El problema es que has decidido ser sordo y no has querido oírlo. Él llama continuamente, pero tú no quieres abrir la puerta para que entre. De otro lado tienes la Biblia y la lees muy poco. Y si la lees te da pereza buscar revelación, porque te han engañado enseñándote que no eres un siervo del Señor, sino que el siervo es el líder de la congregación y la revelación solo se le da a él. Esto es nicolaísmo. Si has tenido la fortuna de que este libro haya llegado a tus manos o a tus oídos, te recuerdo 2 versículos más para que te vuelvas al Señor y puedas ser un vencedor de la condición degradada de Sardis. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Primera de Juan 2, versículos 27 y 28. Es tiempo de volvernos al Señor. Es tiempo de seguir al Cordero por donde quiera que Él va. Es tiempo de salir de las organizaciones humanas y seguir al Señor, quien es el único pastor y es quien va delante de las ovejas. Es Él quien convoca a sus ovejas. Es Él quien la llama por nombre. Es Él quien va delante de ellas. Es Él el dueño del único rebaño. Es Él el dador de la vida eterna que vence la condición de muerte de Sardis. Sigámosle. Concluye este capítulo y espero que tú puedas vestirte con vestiduras blancas y no tengas que vivir avergonzado en la venida del Señor.
Y no olvides en compartir con otras personas. Envíale la dirección de la página www.las-primicias.com.